Hola, sean bienvenidos a su programa Hoy al Chef. Soy el Chef Fernando y el día de hoy prepararemos unas ricas conchas. Acompáñenme. Como les comentaba, hoy vamos a preparar estas ricas conchas, este delicioso pan tradicional mexicano que en todas las tardes nos acompaña. Para prepararlo necesitamos harina, azúcar, levadura, leche, mantequilla, 2 huevos, una pizca de sal, vainilla líquida. Esto es para preparar nuestro pan. Para preparar esa deliciosa costra que tiene arriba nuestra concha, vamos a ocupar harina, azúcar glass y manteca vegetal. Las cantidades son en proporciones iguales, 100 gramos, 100 gramos, 100 gramos, o si necesitamos preparar un poco más, pues vamos aumentando, pero va a ser en proporción igual. Vamos a hacer aquí espacio para empezar a presentar nuestros ingredientes a nuestra área de trabajo. Como primer paso, vamos a formar un volcán con nuestra harina. Son 300 gramos de harina. En nuestro volcán, aquí en el centro vamos a empezar a poner todos nuestros ingredientes. Aquí vamos a hacer un paso previo con nuestra levadura. La levadura es una levadura instantánea. Ustedes pueden encontrar esta levadura instantánea o levadura fresca. Vamos a activarla. ¿Qué es activarla? Vamos a empezar a disolverla con un poco de leche, un poco de azúcar y un poco de harina. ¿Para qué es esto? En primera, para que como les dije ahorita, para que se empiece a disolver, podemos ver cómo está granulada. Si nosotros no la guardamos de una manera correcta, se puede perder su función y no nos va a cumplir lo que nosotros buscamos con nuestro pan. Entonces vamos a agregarle de nuestra misma azúcar y de nuestra misma harina y enseguida de nuestra leche. La leche de preferencia que esté tibia a temperatura ambiente. La empezamos a disolver. Agregamos un poco más de leche. Empezamos a disolver muy bien. Conforme nosotros lo vamos disolviendo, vamos a empezar a notar un olor característico, como a cerveza, como a fermentado. Esto es una buena señal de que nuestra levadura pues está en óptimas condiciones para ser usada. La disolvemos muy bien, muy bien. Podemos ver cómo ya se está haciendo una pastita. Está haciendo una pasta. Y empieza a tener este aroma que les comentaba hace un momento. Agregamos un poco más. Y la podemos dejar así. Aquí lo vamos a dejar a un lado. Mientras vamos poniendo todos nuestros ingredientes. La sal la vamos a agregar alrededor de nuestro volcán. ¿Por qué alrededor y no en el centro? Recordamos que la sal es un preservador de alimentos. Empieza a preservar los alimentos. Entonces, si tiene un contacto directo con nuestra levadura, al momento que nuestra levadura es un microorganismo, va a empezar a matarlo, va a empezar a dificultar que se active. Entonces se necesita que empiece a incorporarse poco a poco. Ya tenemos nuestra sal alrededor. Vamos a poner el resto de la leche en el centro y nuestra levadura. Es importante que en nuestras masas, en este tipo de masas de bizcochos, nosotros pongamos los líquidos de hidratación primero y enseguida o al último, ya que nosotros tenemos bien incorporado todo, empezar a agregar nuestra grasa. Aquí podemos ver cómo ya vamos disolviendo, cómo vamos agregando todos nuestros ingredientes. Vamos a agregar el resto del azúcar. Aquí ya podemos agregar nuestros huevos. Vamos a agregar uno por uno para que sea más fácil la incorporación. Podemos ver aquí, ya va agarrando un poco más de cuerpo. Vamos a agregar el segundo huevo. Les comentaba
que esta parte de agregar primero los líquidos o nuestro líquido de hidratación, la leche o el agua. ¿Por qué? Nosotros esa elasticidad que ahorita vamos a ver, conforme nosotros vamos amasando, es gracias a una cadena de proteínas que se llama gluten. Este gluten se empieza a activar con varios factores. Uno de ellos es el trabajo mecánico, que es nosotros el amasado que vamos incorporando. Entonces, si nosotros agregáramos primero la grasa, lo que estamos haciendo con estas proteínas es encapsularlas. Entonces no se va a empezar a formar la red proteica del gluten. Va a ser una película de grasa entre las dos proteínas que lo conforman, y nos va a costar más trabajo amasarlo y empezarlo a hacer. Aquí tenemos nuestra masa, ya va agarrando, ya le agregamos los 2 huevos, la leche. Vamos a agregarle la vainilla para darle un poco de sabor. Y aquí podemos ver, ya se empieza a despegar de nuestra mesa. Ya empieza a ser una masa más manejable. Aquí podemos ver, ya tenemos una masa más homogénea. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta la mantequilla. Lo que les decía ahorita, aquí, como ya la empecé a trabajar, ya se va activando un poco el gluten y nosotros ya podemos agregarle la grasa. La vamos agregando poco a poco. Se va a empezar a aguadar, es normal. Lo importante es tener paciencia. En la panadería y en la repostería hay que tener paciencia, respetar todos los procesos, respetar todos los tiempos para que nos dé un excelente resultado. Vamos a ver, se va a empezar a pegar. Vamos a agregarle el resto de la mantequilla. Algo muy importante, también tienen que tener en cuenta las condiciones climatológicas de donde ustedes quieren replicar las recetas. ¿Por qué? Porque tiene que haber la humedad, tiene que haber mucho de cómo es la humedad del ambiente, va a repercutir en la humedad de nuestro producto. Si en un lugar húmedo, a lo mejor vamos a tener que ocupar una menor cantidad de agua. Si es a nivel del mar, si es a nivel del un mayor nivel sobre el nivel del mar, 1000 metros, 2000 metros, no lo sé, va a ocupar ciertas características o ciertas modificaciones estructurales en la receta por el tema de la presión, por el tema de la humedad. Mientras continuamos con el amasado, vamos a un corte y regresamos con su programa Hoy el Chef. Regresamos con su programa Hoy el Chef. Recapitulando, estamos haciendo unas ricas y tradicionales conchas. Ya estamos aquí en la parte del amasado. Vamos a ver un amasado cruzado. Algunas personas le dicen de corazón. Les voy a decir por qué unas personas le dicen de corazón. Ponemos harina y empezamos a amasar. Nuestra mano derecha se va a ir hacia el lado izquierdo y va a regresar. Y con la mano contraria, pues diferente. Podemos ver este trabajo. Y podemos ver que aquí se le va formando un corazón. Es por esto que les decimos un amasado de corazón. Aquí podemos ver que ya casi va nuestra masa. Les decía hace un momento, va a cambiar o va a haber ligeras modificaciones en las recetas de acuerdo al ambiente, a las condiciones climatológicas, a la humedad relativa, a la parte de la altura. También el tipo o la marca de harina que nosotros estemos utilizando. La leche es muy importante usar leche entera, no usar sustitutos de leche o leche con alguna modificación como deslactosada, light, algunos productos lactofermentados, porque no nos dan las propiedades que nos da o que nos permite la leche. ¿Cuánto tiempo es el que debemos de amasarlo? Pues dependiendo obviamente de la intensidad, de la fuerza que nosotros estemos haciendo. ¿Cómo sabemos que una masa ya puede estar? Vamos a agarrar un pedacito y la vamos a empezar a estirar. Vamos a estirar, estirar, estirar. ¿Qué es esto? La ventana de gluten. No se rompe y se empieza a ver a través de ella, se empieza a ver más claridad. Esto quiere decir que nuestra masa ya está.
¿Qué va a seguir de aquí? De aquí lo vamos a dejar reposar. Vamos a empezar vamos a dejar que doble su tamaño. ¿Cuánto tiempo? Por lo regular se recomienda unos 25 o 30 minutos. Le repito, dependiendo del calor que está haciendo. Pero ¿cómo sabemos a lo mejor que nuestra masa ya está más allá del tiempo? Es porque se va a hinchar su tamaño. Va a tender a doblarse. ¿Por qué? Porque las levaduras van a empezar a hacer su trabajo de alimentarse de los azúcares para hacer esta fermentación y empezar a liberar CO2. Entonces aquí te recomiendo no directamente, hay gente que lo pone luego en el sol o arriba del horno. Yo los recomiendo en un lugar templado, cubierto con un trapo húmedo para que no se reseque. Va a transcurrir el tiempo, va a empezar a crecer y de ahí vamos a regresar para seguir con nuestra masa, nuestras ricas conchas. Y así es como tenemos nuestra masa ya reposada, ya aumentó su tamaño. Ahora lo que vamos a hacer, sin miedo, la vamos a ponchar. Le vamos a sacar todo el aire que haya ganado en este reposo. Lo vamos a ponchar y la vamos a sacar de nuestro molde. La tenemos ya, la ponchamos muy bien. Ahora vamos a bolearla, vamos a formatearla. Les recomiendo que si tienen ahí una báscula en su casa, hagan las bolitas del mismo tamaño, 70, 75 gramos. Las quieren más grandes, pues más grandes. Pero lo importante es que sean unas conchas uniformes, unos panes uniformes, para que tarde el mismo tiempo en el horneado, todos por igual. Aquí vamos a sacar unas bolitas. Aquí tenemos nuestras bolitas. Ahora vamos a hacer algo que se llama el boleado. Esto es lo que a lo mejor se les puede complicar un poco ahí en su casa, pero pues como hacemos las cosas, con práctica y con paciencia. Tenemos nuestras bolas ya formateadas, ya del mismo tamaño. Ahora fíjense muy bien. Aquí tenemos nuestra mano. En nuestra mano vamos a utilizar esta parte de este dedo al otro. Vamos a ponerlo como si estuviéramos cubriendo nuestra bolita y vamos a ir de este lado al otro. De este dedo nos va a llegar hasta acá sin apretarla. Hay mucha gente que hace esto y empieza a hacerla así. No, vamos a cubrir nuestra bolita sin apretarla. Nada más es darle esta forma redondita. Si se dan cuenta, me la paseo por toda esta parte de mi mano. Y la tengo y listo. Podemos ver la diferencia ya de una bolita, una bolita de masa ya boleada y de las que acabo de cortar. La vamos a dejar por aquí. Está igual. Aquí lo voy a hacer un poco más lento para que vean cómo van paseando por toda mi mano. Esta me salió un poquito más chiquita, la voy a agregar otro pedacito de masa y aquí tenemos. Aquí ya tenemos nuestras 6 bolitas. ¿Qué vamos a hacer con esto? Lo vamos a llevar en la charola que ustedes ya vayan a hornear. Las ponemos ahí. Ahora vamos a volver a dejar reposar. No un reposo tan largo como el de hace un momento, de media hora, cuando era toda la masa junta. Aquí va a ser unos 10-15 minutos. Igual vamos a ponerlo ya les decía ahorita, donde la vamos a hornear, pero cubierta con un paño húmedo también para que no se nos vaya a resecar. Mientras pasa este tiempo de nuestras bolitas ya formateadas, vamos a hacer la cobertura, esa rica cobertura característica de las conchas. Esta receta de esta cobertura de las conchas nosotros la podemos utilizar también para la rosca de Reyes. Es ese por el que todos nos peleamos, ¿no? Por esa costrita. Aquí tenemos los ingredientes que hace un momento les comentaba: azúcar glass, harina, manteca vegetal. Y tenemos nuestros ingredientes. Le podemos dar un sabor adicional con vainilla. Vamos a mezclar todos los ingredientes hasta hacer una masita. Vamos a ponerle. Vamos a tener una masa homogénea. Les decía ahorita, es de paciencia. Vamos a hacer esta pasta. Les decía ahorita, esta pasta es la característica costra, o la característica de las conchas. ¿Cómo surgen las conchas o cómo empiezan a popularizarse todo el pan dulce? Pues a nosotros nos llega
el trigo, la harina de trigo, en la época de la colonia, de la conquista. También así mismo nos llega el azúcar de caña y empiezan a hacerse los primeros panes, los primeros bizcochos. Tal vez empiezan a hacer en los conventos, en la cocina conventual, para posteriormente empezarse a popularizar en más lugares. Después, si bien aquí empezaron a hacerse unos primeros panes, unos primeros bizcochos en este tiempo que les digo, la influencia francesa del siglo XIX es lo que empieza a ser el boom de la panadería mexicana como nosotros la conocemos. ¿Por qué? Porque empiezan a traerlo a la mayoría de los panes o de los bizcochos o de los panes de Francia. Uno de ellos es el brioche. El brioche sirvió como base de la mayoría de los panes que nosotros conocemos, y ya fue del ingenio de los mexicanos, de nosotros, empezarle a agregar coberturas, agregarle rellenos, y una de las coberturas que nosotros o que los mexicanos empezaron a idear pues fue esta costrita. Aquí la tenemos ya lista. Así lo podemos poner algún colorante. Yo creo que han visto a lo mejor conchas amarillas, conchas rosas, pues con colorantes vegetales, y aquí la tenemos. Como esta masa tiene un alto contenido de grasa, es necesario llevarlo a refrigeración, así que lo llevamos, vamos por nuestras bolitas reposadas y regresamos con su programa Hoy el Chef. ¿Qué tal? Y aquí tenemos nuestras bolitas de masa reposadas. Ya vemos cómo creció su tamaño, ya tenemos nuestra masa de la cobertura. Ahora vamos a cubrirlas. Ya de estas bolitas de masa que ya la habíamos reposado hace un momento, lo vamos a ponchar, le vamos a sacar este aire que ganó en el segundo reposo. ¿Para qué se lo sacamos? Si nosotros abrimos un pan ya horneado, podemos ver estas pequeñas burbujitas, estos pequeños espacios que hay de la miga. Entonces, si nosotros no hiciéramos esto de ponchar, reposar, ustedes lo podrían ver como una forma irregular. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es asegurar unos hoyitos, unas pequeñas burbujas de una forma homogénea. Y esto es porque ponchamos, vuelve a hacerse las burbujitas, ponchamos, vuelven a hacerse las burbujitas. Si no, pues, viéramos nosotros burbujas grandes, burbujas pequeñas. Y aquí nosotros ya lo ponchamos. Ahora, para que pegue nuestra cobertura, vamos a darle una embarradita de la misma manteca vegetal para que no se nos despegue en el horneado y cuando nosotros la saquemos. Aquí tenemos. Ahora sí, vamos con nuestra cobertura. En la cobertura vamos a empezar a hacer tortillitas. Lo pueden empezar a hacer de una manera así rápida con la mano, o pueden utilizar ustedes a lo mejor 2 plásticos y como si fuera una tortilla de maíz. Después de aquí, ya que la tenemos extendida, la vamos a empezar a cubrir. Vamos a empezar a cubrir. Les comento, ahí hay panaderías que dejan así tal cual la cubierta. Hay cortadores que nos da esa forma característica de la concha. Nosotros lo que vamos a hacer, le vamos a dar unos rombos. O sea, vamos a ir de un lado al otro. Le vamos a dar este acabado, me gusta más que el propio cortador de las conchas. Después, en forma diagonal, vamos a empezar a cortar. De aquí vamos a hacer igual con todas las bolitas que nosotros hayamos obtenido de nuestra masa. Después vamos a hornearlo. ¿A qué temperatura? 180 grados. ¿Por cuánto tiempo? Yo les recomiendo que conozcan su horno. Ya que empiecen a ustedes a conocer su horno, es el tiempo que ustedes ya van a identificar. Cada horno es un mundo, calienta más de un lado, calienta más del otro. Ustedes conozcan su horno, el horno donde ustedes ya hornean, y le van a ver si es 15 minutos, 20 minutos, 25, 30, dependiendo el horno. A ver, a lo mejor que lo tengan que girar, no lo sé. Es dependiendo su horno, pero yo les recomiendo 180 grados y desde los 20 minutos empiezan a estarlo checando. Entonces aquí lo dejamos y vamos al horno y ya vemos a nuestro producto final. Aquí tenemos ya nuestras deliciosas conchas. En mi caso lo horneé a 180 grados por 25 minutos para que tuviera esta cocción perfecta. Vamos a ver aquí. Voy a abrir una.
tenemos. Bueno, espero que les haya gustado esta deliciosa receta. Pueden cambiar a lo mejor el tipo de harina, podemos utilizar harina integral. También el azúcar no les recomiendo tanto sustituirla por un endulzante porque el azúcar de mesa, la que nosotros utilizamos, cumple algunas funciones tecnológicas en el pan, en la panadería. Entonces sustituirla podemos no obtener el mismo resultado. Bueno, espero que les haya gustado. Este fue su programa Hoy el Chef. Soy el Chef Fernando. Hasta la próxima.